Ahora sí, segundo bloque, y puedo decir que es el segundo bloque, no es la segunda hora de este Mística Pan y Vino. Y tenemos con nosotros a nuestra columnista Pau Cardela para hablar un poquito del 3J. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Muy bien. Muy contenta de estar aquí de nuevo. Qué bueno. Qué bueno. Extrañaba. Nosotros a ti, porque siempre nos traes luz a este espacio. Bueno, Hay un mucha montón. oscuridad. Creo que sí, te juro. Sobre todo de aquel lado. ¡Ah, Ya empezó la misandría. Estamos por empezar una guerra Agarrate contra los Tomás. pantalones. ¿Se acuerdan que antes se hablaba de la guerra de los sexos? no! Sí, muy 80. Había un Antes. juego de mesa. Sí. Había un juego de mesa y había una obra de teatro. No seré feliz, pero tengo marido. Sí. Que era eso, básicamente. Esa obra de teatro. Yo la vi una vez. Como que tengo ese título en mi, dando No, vuelta y en algún lugar de mi No mente. seré feliz, pero tengo Cada marido. tanto Y la de vuelve. había una de Coco Silly que también tenía un nombre así muy... Pero esa creo que fue más actual. Que era, no es era, tan actual, o sea, Muy 90. no, 2000 y algo. 2000 antes de los 2010 o 2010 fue. el macho, algo así. Sí, el macho La que se cátedra respeta, del la cátedra del macho. macho, algo así, sí. Pero bueno, me parece que era un poco más suave que... no sé. No sé, estoy hablando no sé. de- No estoy sé, hablando de- no sé feliz, pero tengo marido, como bien de qué se trataba tampoco. Sí que he leído ese cartel un montón de veces durante mi infancia. En la ese tele me aparecía recuerdo. siempre. No seré feliz, pero tengo Traumada. marido. Temporada Buscando marido 18. por todos lados. Mensajes que a uno le llegan, ¿no? No importa si te recaga palo, ¿tenés marido? Claro, Bueno, por lo ya menos. entré a Bueno, 3J, ya pará. está. Ya entré a 3J. Ay, qué politizada. Bueno, pero después todo cambió. Ahí va. Hemos pensado unas cosas nuevas. Hemos llegado a otros puertos. Por suerte existe el 3J, muchachos. Sí, mal. Por suerte existe. ¿Quieren que arranque? Sí, por favor. Por favor. Porque vamos Por- a pisar como Por ver banquina en suerte, cualquier momento. existe, porque fíjense, no seré feliz, pero tengo marido, que antes pensábamos la cosa un poco distinta. Ahora a veces tenemos algunas continuidades, ¿no? Pero esto era más común pensar en una cuestión así. La columna de hoy es sobre los 10 años que estamos cumpliendo en la semana que viene del primer Ni Una Menos que se hizo en Argentina. Y fíjense que traje para mostrarles una foto muy pixeleada que saqué el 8 de marzo del 2014. Es una foto que hacía, no con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hacía el Alto Palermo Shopping para celebrar el día, y era una intervención con actores que decían: cuidado, hombres piropeando. ¿Qué? Era la intervención del 8 de marzo del 2014, que nos teníamos que fumar. Ahora arranco con algo un poco más personal, pero yo recuerdo mucho que yo detestaba los 8 de marzo y no tenía muy bien las palabras para explicar por qué, y detestaba esa campaña también, y tampoco tenía muy claro por qué, pero esa cuestión del piropo en la calle. Se supone que por nos ahí teníamos que sentir halagadas por eso, por ese... Qué ese recorrido, festejo. ¿no? Sí. era una celebración, ¿no? Parte del feliz día, te regalo unas flores y unos bombones, Sí. estaba esto, cuidado, Feliz hombres día piropeando. a las mujeres que son lo mejor que tenemos en nuestra Mi Mi vida. papá sigue con eso, mi viejo te sigue mandando feliz día, hijita. Ay, yo ya no discuto más, gracias, viejo. Pero No, encima- bueno, pero viste que a veces te llegan algunos que decís, bueno, ok, entiendo que Sí, conversa, pero sí, con sí. buena onda. Además ya hubieron discusiones, ya le dije que no era feliz día, pero bueno, ya está, viste como, dale. Sí, tal cual. Bueno, cuestión que yo les traje esta foto para recordar algo que es una frase de Rosa Luxemburgo que dice: bueno, no hay nada más improbable que una revolución una hora antes de que suceda. Y esto que fue un año antes justo del primer Ni Una Menos, un año antes y unos meses antes. Les traje otra foto más que es del primer Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, que fue un día en el que empezaron a cambiar un montón de cosas. Yo recuerdo que estaba terminando un trabajo práctico de la facultad con una compañera que me dijo: che, vamos a la marcha esa que hay hoy. Y fuimos, bueno, y eso, y fue el primer Ni Una Menos, ni en pedo nos imaginábamos que era la primer marcha de un montón, de un proceso en el De un que iban- movimiento social, además. de un ¿no? movimiento social en el que iban a cambiar un montón de cosas. Ahí está la foto. Esa es la foto que yo saqué en ese día, en la esquina del Congreso, que dice: me llamo Ana, no conchuda. ¿No? Era como las expresiones que estábamos teniendo en ese momento, como para responder un poco a la violencia que estábamos comenzando a ver. De hecho, es una movilización que se va armando a partir de una organización de periodistas, de escritoras, que empiezan a cuestionar ciertas narrativas sobre las violencias y sobre las muertes de las mujeres, que dicen: bueno, todo eso que llaman crímenes pasionales no son crímenes pasionales, son femicidios y son muertes que se suceden a partir de una
una cadena larga de violencias. Entonces, algo que nos trae el Ni Una Menos es como, bueno, cambiar nuestros paradigmas de pensamiento y cambiar nuestros marcos de referencia de cómo vemos, cómo leemos la realidad. Eso que llamábamos muertes violentas pasa a ser femicidio. Claro. El tratamiento de los medios fue justamente una de las cosas más cuestionadas. Me acuerdo lo que pasó, no recuerdo el nombre de la chica, pero esto de no sé, Fabiana, que le gustaba el boliche y no iba a la escuela. Una fanática de los boliches que no terminó el secundario. Eso fue igual un crimen de mucho antes, fue creo que en el 2013, por ahí. Y a partir de eso, como que bueno, empezamos a cuestionarnos cómo estamos abordando los femicidios en los medios. Y ahí aparecen también, bueno, todas las periodistas, que junto con las redes sociales se arma como toda la movida. Por lo menos en redes, que después se traslada, ¿no? Exactamente, después se empieza a trasladar a cada rincón de nuestra vida, de nuestra patria. Eso es algo que tiene de interesante el movimiento Ni Una Menos, que es que esta discusión se vuelve masiva. En un momento era una discusión de nicho, y no en un mal sentido, sino de que, bueno, era una discusión que tenía que ver con las personas que específicamente se dedicaban a eso. Porque, por ejemplo, la figura del femicidio ya existía, si no me equivoco, desde el 2012. Pero la empezamos a nombrar así, a prestarle la atención y a exigirle a los medios que le presten esa atención, a exigirle al Poder Judicial que le preste esa atención, cuando la discusión se masifica a partir del 2015. Fue en ese momento que empezamos a tener discusión primero sobre las violencias, después sobre situaciones de desigualdades que empezamos a ver, que antes no veíamos y que de repente, eso, básicamente nos pusimos lo que llamamos los lentes violetas y empezamos a ver cosas que ya no pudimos dejar de ver y a tener discusiones también relacionadas a la política económica, a las políticas de ajuste que se vinieron con el FMI, a discutir un montón de otras cuestiones. El gobierno de ese momento también, ¿no? Fue como que, con pleno macrismo. Fue la famosa frase de Macri, nadie se puede enojar si le dicen qué lindo culo tenés. Sí, bueno, sí. Habrá sido 2016. Con micrófonos, ¿viste? Como Previo al boom, digamos. Previo al boom, quiero decir, yo viví en Capital también y hemos sentido el terror, quiero decirles. Sí. Me encanta. ¿Qué discusiones que he tenido con varones hemos sentido, en ese tiempo? Hemos sentido no voy a reformular, no es el terror, es el rigor. Porque hemos sentido el rigor y hemos tenido muchas conversaciones que por ahí uno después, con el tiempo, se ha puesto un poco más cansado, pero en ese momento era una efervescencia que te invitaba a discutir y a hablar de esas cosas, ¿viste? Que creo que después se cerró mucho más la discusión. No sé si se cerró, pero hacia nosotros, quiero decir. Para mí, como que los movimientos feministas trajeron también esta relación que hablaba recién Pau, ¿no? Que en realidad trastocaba las lógicas de poder que estábamos acostumbrados, incluso no solamente desde lo económico, como recién decía, a términos de igualdad, sino también dentro de las relaciones sociales. Y si empezamos a problematizar el rol de la mujer, el chabón también fue tocado en ese sentido. Sí, claro. No sé si tocar es la palabra del día de hoy, pero digo, fue abordado, intervenido, interpelado por demás. Claro. Entonces, fue una cuestión social para dejarlo, para decir que no es solamente una cuestión de minitas o de mujeres o de los movimientos de las disidencias sexuales. No, sí, en ese sentido hay como unas discusiones que corren como por dos carriles, pero que se encuentran, obviamente. Por un lado, una discusión de las cuestiones como más macroeconómicas, políticas, ¿no? Discutimos también al FMI, discutimos también el neoliberalismo, discutimos la división sexual del trabajo, pero después otras de carácter más personal, sabemos por el feminismo que lo personal es político, pero que tenían que ver con eso, con empezar a ver situaciones personales nuestras, y esos momentos de esa efervescencia fue ese momento, eso, empezar a revisar las propias historias, revisar nuestros presentes, cómo nos relacionamos, con quién, y ahí fue como muy, muy micro esa discusión en el cotidiano de cada uno de nosotros. Era en todos lados, era hablar con vínculos y relaciones y replantearse situaciones, pedir disculpas por cosas, ¿viste? Era como, che, no me había dado cuenta de esto, pero mirá, esta vez que tal cosa, tal otra. Fue bastante transformador, creo que en el vínculo, por lo menos la gente que vivió ese proceso, esos son los anteojos nuevos que te pones para ver por ahí las cosas que haces todos los días. La cultura patriarcal, compañero. Sí, yo no elijo esas palabras porque no las comprendo tampoco. Pero
creo que sí, fue bastante movilizante, me acuerdo, y fue impresionante eso. Ese momento, estar ahí en el núcleo de la discusión fue zarpado. Perdón, me fui por las ramas. No, está bien. Te dejamos hablar. Gracias, hoy chicas. te dejamos. Hoy. Gracias por darme lugar. El cupo masculino en la mesa. Que estamos en el 2025 y no en el 2018. ¡Claro! En 2018 no estaría sentado. No estarías acá. Menos con una campera de color verde, por favor. Muy aliadín. Verde es nuestro. Muy aliadín. No es verde abortero es más tirando a militar. Nada. Más verde militar eso. Está medio gastada, ya no es abortero ni entero. Compañero, sacate ese pañuelo. Aliadín. No lo voy a sacar. Lo que tenía en el bolsillo. Bueno, entonces, nos cuestionamos un montón de cosas que incluyeron también cuestiones sobre nuestra sexualidad, sobre la diversidad en términos de género, ¿no? Como eso que arranca con el Ni Una Menos y que un reclamo de mujeres, bueno, luego se traslada también a otras personas, a otros cuerpos feminizados, ¿no? Aquellos que no éramos el varón heterosexual hegemónico, que empezamos a discutir un montón de cosas de cómo nos afectaba el patriarcado en distintas instancias. Y yo creo que uno de los puntos más cúlmines fue, de hecho, cuando empezamos a discutir el aborto. Por eso te digo lo de tu campera verde. Cuando empezamos a discutir el aborto, que empezamos a decir, bueno, no solo queremos gobernar, sino que también queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo, algo tan simple como eso, pero que bueno, que fue una discusión muy profunda, muy linda también, que se dio en todos los lugares, y que acá particularmente, acá en Argentina, la dimos desde una gramática de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Dijimos, el aborto es una de las deudas que tiene la democracia con nosotros. Y acá con esto les traigo una de mis primeras ideas del día, que es que el Ni Una Menos es para la democracia argentina tan importante como el nunca más. ¿Y por qué digo esto? El nunca más se construye a partir de 1983, se construye el nunca más, o lo que fueron las banderas de memoria, verdad y justicia, con muchas características que tenían que ver con que se construía a partir de un movimiento social conformado por personas que venían de espacios diversos, algunos de ámbitos políticos, otros de ser las amas de casa que perdieron a sus hijos, otros de, no sé, los frentes estudiantiles. Se va conformando a partir de distintas sectores de la sociedad que empiezan a construir un relato a través del derecho. Y a partir de la violencia, a partir de lo que había sido el terrorismo de Estado, lo que hacen es buscar justicia y no venganza. Interpelan con estas movilizaciones sociales como nuevos sentidos, ¿no? El lema memoria, verdad, justicia es un invento de esa época, y a partir de eso se generan saberes, se proponen políticas públicas, se interpela al Poder Judicial, y tiene como dos características más, que es que por un lado este lema, el nunca más, la memoria, verdad y justicia, traspasa las fronteras de los partidos políticos. Uno puede encontrar en muchos partidos políticos, menos el actual del gobierno, que hay personas que se sienten interpeladas por esas banderas. Como también traspasan las fronteras de nuestro país, porque nuestra experiencia argentina ha sido mirada, observada, aprendida desde otros países que dijeron, esto me lo llevo para mi país para plantearlo con lo que vivimos nosotros en nuestra dictadura o en nuestro gobierno autoritario. Y para mí, todas esas características las reúne también todo lo que fue y sigue siendo el Ni Una Menos. Porque también fue y es esto, un movimiento social amplio que plantea las venganzas en términos de justicia, que habla de los derechos, que interpela al Poder Judicial, propone políticas públicas, crea saberes, traspasa las fronteras de los partidos políticos. ¿Se acuerdan de hecho de la discusión del aborto, que estaban las sororas en ese momento, ¿no? Había como un grupito ahí de diputadas que pertenecían a partidos políticos distintos. También traspasa las fronteras de nuestro país, porque si bien obviamente Argentina está influenciada por lo que pasa en otros países, lo cierto es que también ha influenciado mucho, ¿no? La ola verde sale de los pañuelos verdes de acá y se expande por toda Latinoamérica. En Chile hoy hablábamos de las experiencias estudiantiles, pero los movimientos feministas también, en Perú ardidas. En México. En México. México fue el primero que picó, fue el primero que se empezó a armar el movimiento allá, el del Ni Una Menos. En Brasil también. En Brasil también. Sí. Sí.
Tiene todo el sentido lo que está diciendo. Bueno, es un poco lo que dijo Cristina la otra vez. No sé si mencionó el feminismo. ¿O lo dijiste vos? ¿El otro día? Cuando habló de cultura, de la cultura de los pañuelos, de cómo se inició eso, como que era un movimiento cultural. Era la ejecución de la cultura, en realidad. Mira, no lo vi a eso. Pero bueno, de hecho, una de las cuestiones que aparecía era como esta conexión entre los pañuelos blancos y los pañuelos verdes también. Bueno, sí, hay una... de lo simbólico. De lo simbólico claro. hay una conexión. Son mujeres que piden algo en la plaza con pañuelos. Es como... Justicia sobre lo que les sucede. Sí, tal cual. Yo recuerdo por esos años que estaba haciendo una maestría, que vino mucha gente a Latinoamérica a estudiarla, y mis compañeras lo primero que hicieron cuando llegaron a Buenos Aires fue ir un jueves a la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, y después querían ir también a las marchas sobre el aborto que había. Era como las dos cosas que querían hacer como experiencia, digamos, de turismo político. Pañuelo blanco y pañuelo político. verde, ¿no? Sí, experiencia una. Qué país, Está bien. Así que eso con el Ni Una Menos como primera idea central. De hecho, algo más que estoy pensando ahora, que es también cómo ha politizado a muchas personas que tal vez, si no, nunca se hubieran interesado en la política en términos amplios, ¿no? A muchas mujeres, sobre todo, que capaz que no las interpelaba esto para nada, y de repente se encontraron yendo a su primera marcha o leyendo malas noticias, como prestando atención, y que creo que es algo de lo que hoy todavía se ve, como las mujeres han atravesado un proceso de politización distinto al de muchos de los varones jóvenes también de esta época. Uh-huh. ¿Y cómo nos encuentra hoy el 3J a 10 años? ¿Qué pensás? Sobre más allá del feminismo como este movimiento, sino como a todo el espectro social. Yo creo dos cosas. Por un lado, creo que las discusiones fueron tan profundas y generaron tanta conciencia que hay algo de lo cual es muy difícil volver atrás. Y que estamos en ese sentido como unos pasos más adelante de lo que estábamos en el 2014, cuando la propuesta era cuidado de hombres piropeando, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, que realmente caló esa discusión. También hay un problema con el gobierno actual, que eligió que los feminismos son sus enemigos. El enemigo, sí. Y bueno, eso es una discusión que nos da el gobierno todo el día. Un poco levanta, ¿no? Un poco alimenta la discusión. Digo, entiendo que para ahora este oficialismo es un intento de bardeo y demás, pero yo creo que también alimenta el debate feminista en la sociedad. 100%. Y además muestra que no podemos pensar discusiones ya saldadas, ¿no? Como, bueno, ya pasó esto, amoldate y listo, como... Bueno, Hay que volver a dar las discusiones. No digo eso, no sé, sino de replantear nuevas formas de lógicas. No sé cómo no será... de volver a decirle, mira, vos tenés que... No de pedagogizar ni de maternar chabones, a eso voy, sí, porque es una de las cuestiones también básicas. Pero sí me da la sensación de no dar cuestiones ya hechas. Por sentado. Exacto. Pero yo es una construcción permanente. Claro, pero para mí el futuro lo dirá. A ver qué pasará después de estas elecciones que se vienen ahora, pero... Creo que no se puede volver atrás. No. No, yo por sentado nada. Sí, me parece que hay menos movilización. No creo que eso signifique que haya sido sí menos conciencia. Y que por ahí el gobierno hace todo el tiempo sus ataques hacia lo que llaman la agenda woke, pero tal vez la apatía, no hay una respuesta... o que sí la hubo en el verano, no hay una respuesta cotidiana a eso, pero tal vez la apatía que hay con respecto a todo, no solo con respecto a eso. Tal cual. En ese sentido no creo que haya como una aceptación de eso que está proponiendo el gobierno nacional. Que si tenemos 2 minutos más, digo otra cosa. Bien. No, tengo otra segunda idea. A ver. Que es... una de las discusiones que está dando el gobierno, que es la discusión sobre la igualdad, ¿no? El gobierno que habla de libertad, en verdad habla desde su retórica sobre eso, pero usa eso para cercenar libertades. Lo mismo habla de igualdad para cercenar la igualdad. Por eso acá tenemos una muestra. A ver. La Constitución bebé. Una mini La Constitución. Constitución bebé es hermosa. Sí, es muy linda. Es hermosa, pero creo que hay algo que
vino a demostrar el movimiento feminista, que es esta situación de desigualdad total en la que nos encontramos en muchas de las situaciones. Por eso tengo la tercera imagen, que es, lo traigo a modo de ejemplo. Ustedes la semana pasada estuvieron con Mariana Rulli hablando de la participación política de las mujeres, de los cupos legislativos. Y fíjense, no, mira, poné uno más arriba, por favor. Son 3 páginas de PDF eso. Pero fíjense que si vamos a ver los gobernadores de las provincias de Argentina, vemos en principio muchos colores porque hay muchos partidos, entonces uno dice, qué bueno, Argentina, qué diversidad. Qué diverso. Y ahora, cuando bajamos, ahora sí, a la segunda página y a la tercera podemos seguir, lo que vamos a ver es que en esa diversidad lo único que hay son chabones con una corbata y un traje, Esto ¿no? es ahora. Sí. Hay uno que no tiene corbata, pero... Pero lo único que vemos ¿Cuál son... es? Nacho Torres, el que no tiene corbata. Esto, no sé cuál era. Todos varones. Esto es hoy, 2025, todas las personas que gobiernan la Argentina son varones. Entonces, la situación de desigualdad es real. El gobierno da una discusión que dice que el feminismo es una distorsión de la igualdad, que lo que buscan son privilegios, y en realidad la búsqueda de la igualdad no es una búsqueda de privilegios, sino una búsqueda de igualdades reales. Y había traído la Constitución, ahora que lo pienso, como para diferenciar dos términos que se trabajan en derecho, que es el de la igualdad formal y el de la igualdad material, que ambos son parte de nuestra Constitución, ambos son parte de nuestra propuesta constitucional y de nuestras las obligaciones que tiene nuestro Estado es trabajar desde los dos paradigmas. Y el Estado del gobierno actual lo único que se está planteando es trabajar desde uno solo, diciendo, bueno, necesitamos solo igualdad formal ante la ley, y es una de las cuestiones que han anunciado en el verano, que iban a mandar una ley de igualdad formal para eliminar los cupos, para eliminar la figura del femicidio, para eliminar ciertas cuestiones que en realidad lo que están trabajando es sobre la desigualdad previa para, bueno, generar condiciones de igualdad, claro, que es, repito, parte de las obligaciones que tiene nuestro Estado, como lo dice nuestra Consti. Bien, tremendo, ¿qué decirte? Sí. La verdad que... Me reapuré, no sé. No, estuvo perfecto. Estuvo muy divertido además. Bueno, las convocatorias a nivel... sí, me gustaría decir eso. Zafé. Ahí va. Zafé porque no nos queda tiempo. Zafé de la misandría. Igual un poquito Te dimos un poquito de masa, sí. Venga, y une menos el 3J acá en Viedma, martes 3 a las 17 horas. Hay otras convocatorias a nivel nacional que en realidad se concentran en Buenos Aires en este caso. Está dando vueltas un flyer que dice 10 años de salidas colectivas, miércoles 4 de junio, Plaza de los Dos Congresos. Contra el ajuste y la crueldad abrazamos a los jubilados a 10 años y ni una menos, pero además del colectivo de jubilados se suman los investigadores y las investigadoras del CONICET, docentes, no docentes probablemente. Hay un montón de... ¿Acá hay convocatoria más amplia o es...? No lo sé. No lo sabemos. No lo sé, pero me imagino que esta convocatoria es a nivel más macro, ¿no? No solamente para las feministas. Sí. Pero bueno, es importante acompañar. Me parece que es el momento, gentes. Así que... Moviendo. Sí, estaría bueno que haya una convocatoria al 4, ¿no? El 4 de junio, que es el día de la marcha de los jubilados, cada miércoles. En Capital lo están haciendo. No sé por qué en las provincias no se replica, pero bueno, no sé, qué sé yo, será cuestión de organización. Bueno, pero igual, no importa el día, me parece que es importante acompañar. Es lo que tenía para decir. Bueno. Bien. Vamos un cortecito, entonces. Gracias, Pau Cardela, por venir otra vez. Nos veremos la próxima.